¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un acuerdo firmado en una cumbre internacional acaba cambiando las leyes que nos afectan en nuestro día a día? Pues es un viaje fascinante, un recorrido por el corazón del sistema político y jurídico español. Y bueno, eso es justo lo que vamos a descubrir. Para entender bien este viaje lo hemos dividido en 5 etapas. Primero veremos esa doble naturaleza que tienen los tratados. Luego nos meteremos en quién tiene el poder para firmarlos y, súper importante, cómo interviene el Parlamento. Después veremos qué lugar ocupan en nuestro sistema legal y acabaremos con un concepto que es clave en todo esto, la cesión de soberanía. Vamos a ello. A ver, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que una norma que se crea fuera de nuestras fronteras, de repente, se integre aquí y tenga total validez en España? ¿Cuál es ese camino exacto? Vamos a desgranarlo. Muy bien, pues empecemos por el principio. Lo primerísimo que hay que entender de un tratado internacional es que, por así decirlo, tiene como una doble vida. Sí, un doble compromiso jurídico. Ojo que no hablamos de un simple acuerdo simbólico, ¿eh? Para nada. Un tratado crea obligaciones de verdad, obligaciones vinculantes para los estados que lo firman. Y estas obligaciones impactan en dos frentes. Por un lado, hacia afuera, en cómo se relaciona con otros países, y por otro, hacia adentro, porque llega a afectar a las propias leyes nacionales. Y aquí se ve clarísima esa doble dimensión. Miren, de cara al exterior, es como una promesa solemne. Me comprometo a cumplir esto con las demás naciones. Pero de puertas para adentro, es la aceptación de que ese acuerdo va a tener efectos reales y directos sobre nuestros poderes públicos y, claro, sobre la ciudadanía. Claro, si estos tratados son tan importantes, la pregunta es obvia. ¿Quién tiene el poder para crearlos? Venga, vamos a ver quiénes son los actores clave en todo este proceso. Pues resulta que este poder, que en derecho se conoce como el Treaty Making Power, el poder de hacer tratados, no lo tiene una sola institución. ¿Qué va? Está muy bien repartido, cuidadosamente distribuido entre 3 actores clave: el gobierno, las Cortes Generales y el rey. Y el proceso, la verdad, sigue una secuencia bastante lógica. A ver, paso 1. El gobierno. Es el que hace, digamos, el trabajo de campo. Prepara los borradores, se sienta a negociar y cierra el texto final. Paso 2. Entran en escena las Cortes Generales. Su papel es fundamental, dar el visto bueno y con ello la legitimidad democrática. Y finalmente, paso 3. El rey. Es quien, con su firma, emite la manifestación formal de que el Estado español está de acuerdo. Y esto nos lleva a un punto que es crucial: el papel del Parlamento. Porque claro, no todos los tratados son iguales, y lógicamente el nivel de implicación de las Cortes va a depender de lo importante que sea ese acuerdo. Miren, esta tabla lo resume perfectamente. Tenemos 3 niveles. En el más alto, para los tratados del artículo 93, estamos hablando de los que ceden competencias soberanas. Casi nada, ¿eh? Se necesita una ley orgánica. Esto es serio, ¿eh? Requiere mayoría absoluta en el Congreso. Un escalón por debajo, los del 94.1, que tocan temas políticos, militares, derechos. Aquí basta con la autorización de las cámaras. Y ya en el nivel más básico, para el resto de asuntos, los del 94.2, pues simplemente se necesita informar a las cámaras. Es un sistema de control con diferentes filtros según la importancia del tema. Así que, al final, la idea clave es esta. Todo este mecanismo existe por una razón muy simple, pero muy poderosa: asegurar que la política exterior del gobierno no vaya por libre, que esté siempre sometida al control democrático del Parlamento. Es, sin duda, un contrapeso fundamental en nuestro sistema. Vale, imaginemos que el tratado ya está negociado y aprobado por las Cortes. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su sitio dentro de esa famosa pirámide de las leyes en España? Pues aquí viene un detalle que es clave. En el mismísimo momento en que un tratado se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, ¡pum!, se convierte automáticamente en parte de nuestra legislación. No hace falta ninguna otra ley para, digamos, activarlo. Nada de eso. Su entrada es directa e inmediata. Pero, cuidado, hay una norma que está por encima de todo lo demás: la Constitución. Y su artículo 95 es cristalino. Si un tratado choca con la Constitución, simplemente no se puede firmar. Primero habría que reformar la Constitución, pero la idea es esa: la Constitución siempre está en la cima. Ahora bien, los tratados tienen algo que los hace especiales. El artículo 96 les da como un blindaje. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que una vez que un tratado es ley, el Parlamento no puede llegar y aprobar otra ley para cambiarlo o anularlo. No funciona así. La única forma de tocarlo es siguiendo las reglas que marca el propio tratado o el derecho internacional. Entonces, para que quede claro el esquema. En la cima, la Constitución, intocable. Justo debajo, los tratados internacionales. No pueden contradecir a la Constitución, pero están por encima de las leyes internas ordinarias, que no pueden modificarlos. Ocupan una posición, la verdad, única y muy protegida.
Y con todo esto en mente, llegamos a la última parada de nuestro viaje. Y es quizá la más profunda y compleja de todas. Esos tratados que implican ceder soberanía a un nivel que está por encima del Estado, un nivel supranacional. Aquí el protagonista es el artículo 93. Es, por así decirlo, la puerta constitucional que permitió a España unirse a organizaciones como la Unión Europea. Y atención, porque aquí hay una palabra que es la clave de todo: ejercicio. La Constitución permite ceder el ejercicio de las competencias, que no es lo mismo ni mucho menos que ceder la titularidad de esas competencias. Sé que parece una distinción sutil, pero es absolutamente vital. Pensémoslo así: el Estado transfiere la gestión de algunos de sus poderes a un organismo supranacional, pero no renuncia a la propiedad de esos poderes. La titularidad sigue siendo del Estado. Es como si le dejas a alguien gestionar una propiedad tuya, pero la escritura sigue estando a tu nombre. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una de esas para reflexionar. Si un Estado puede ceder el ejercicio de sus poderes, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto se puede ceder soberanía antes de que ese Estado, tal y como lo conocemos, se transforme en otra cosa? Esa, precisamente, es la gran pregunta y el gran debate que está en el corazón de la integración internacional hoy en día,